Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios os bendiga. Vamos a comenzar ahora pidiendo la bendición y la guía de Dios para que su Santo Espíritu ilumine su palabra en este día y nos ayude a aferrarnos a ella y a ponerla por obra. Vamos a ver. Padre Santo y Padre Eterno, te damos muchas gracias, Dios, por este día que tú nos has dado. Te damos muchas gracias, oh Dios, por el privilegio que nos has concedido de ser hechos hijos tuyos, oh Dios. Y en esta mañana, Señor, te queremos rogar que tú nos ayudes a vivir como verdaderos hijos tuyos. Que tú nos ayudes, oh Dios, a encaminar nuestros caminos, a encaminar nuestros actos, a encaminar nuestros pensamientos, conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Dios, que en este día tú nos llenes de tu presencia, tú ilumines tu santa palabra y nos ayudes a entender tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como recordaréis, cuando todo esto empezó, esta pandemia, todo el mundo empezó a compartir hasta la saciedad aquella famosa cita de si mi pueblo se humillare. Ya la conocéis. Luego, conforme la pandemia se ha ido controlando, al menos en algunos lugares, muchos de los que clamaban llorando ya se han olvidado de ese pasaje. Y ahora los vemos paseando despreocupadamente por las calles. Pero ahora han aparecido otros que empiezan a invocar a Apocalipsis y a avisarnos del fin del mundo. No en vano, Salomón escribió en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Y por qué esta cita? Pues porque cada vez que algo se escapa de nuestro control, especialmente si lo hace como esta pandemia de una forma grave o espectacular, aparecen por todas partes los profetas del fin del mundo diciéndonos que ahora sí, que esta es la definitiva y que el día del juicio ha llegado. A estos además hay que añadirles los que nos avisan de que hay que combatir a un famoso nuevo orden mundial que se avecina, que por cierto tiene poco de nuevo, porque según ellos su hoja de ruta se inició hace ya un par de siglos, y cuyo objetivo es acabar con la Iglesia y con media humanidad. Cosa curiosa, porque yo pensaba que ese plan de destruir la obra de Dios y a la Iglesia ya la tenía Salomón desde el principio. Y por si fuera poco, a todo esto hay que añadir la reiteración de supuestas conspiraciones de manipulación mental y física mediante las vacunas, las estelas de los aviones, los mensajes subliminales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace poco una reconocida, entre comillas, viróloga ha afirmado que el coronavirus nos ha sido inyectado escondido en las vacunas para la gripe y que, por lo tanto, de nada sirve ponerse la mascarilla porque es que el virus ya lo llevas puesto. Otros afirman que estos virus se activan con las radiaciones de los sistemas de telefonía 5G. Por supuesto, todo esto está basado en importantes estudios, pero que nadie conoce. Unos dicen que tenemos que rebelarnos porque todos los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para inflar los datos de las pandemias a fin de favorecer a las empresas farmacéuticas. Y otros dicen que hemos de rebelarnos porque todos los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para ocultar los verdaderos datos, el verdadero alcance de los fallecidos, que es mucho mayor del que nos dice. Que el mundo piense que esto está descontrolado me parece lógico. Lo triste es que esto también lo están propagando personas cristianas. Porque esto es lo mismo que afirmar que Dios no tiene el control de todo lo que ocurre en esta tierra y pretender que somos nosotros los que tuviéramos que estar defendiendo a Dios. Parece que nunca han leído el Salmo 2. Y vamos a ver lo que nos dice este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un hermoso salmo mesiánico que nos habla acerca de que Dios tiene el control. Porque sí, Dios tiene el control de todo. Y los que andan temblando y avisando de miedo, de conspiraciones secretas contra la Iglesia o incluso contra la humanidad, están ignorando el poder y la soberanía de Dios. Y sabéis que ignorar a Dios es uno de los más graves pecados que existen. Si esta gente que quiere ver conspiraciones reales, solo tiene que acudir a alguno de los primeros países en la lista de los que están persiguiendo al Evangelio, aquellos que más persiguen el Evangelio, aquellos en los que manifestarte como cristiano supone dar con tus huesos en la prisión y ser torturado quizás hasta la muerte. Recordemos que en el siglo XX murieron más personas por la fe en Cristo que en los 19 siglos que le precedieron. Y es una cifra que tristemente, lejos de reducirse, continúa incrementándose en este siglo. Y sin embargo, la Iglesia de Cristo sigue creciendo en esos lugares y crece con poder y con más salud espiritual porque allí los creyentes solo pueden serlo si están profundamente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Ellos no pueden plantearse tener un local al que ir como si fuera un club social en el que pasar el rato. Para ellos, la Iglesia es una comunidad de personas que aman a Dios y a su pueblo, por encima de todas las cosas. Creyentes que están dispuestos a morir antes que renunciar a Dios o que traicionar a sus hermanos y hermanas. ¿Qué diferencia con las iglesias del primer mundo, en las que muchas veces perdemos más tiempo en discutir entre nosotros por vanidades carnales o en formar grupitos y divisiones que en edificarnos, amarnos, respetarnos y apoyarnos unos a otros? Y lo más triste de todo esto, lo de las supuestas profecías apocalípticas o conspiratorias, es que esto es algo que no es nuevo, sino que es algo en lo que muchos caen vez tras vez tras vez, y que ya he tenido que vivir muchas veces. Lo viví con la crisis del petróleo, con Arafat que sigue el anticristo, con el SIDA, con las guerras del Golfo, con el cambio de milenio, incluso en el 2012, cuando se cumplía el famoso apocalipsis maya, pues incluso ahí había cristianos que tenían miedo. Y ahora otra vez, con la COVID-19. En buena lógica, alguna vez deberían acertar con esto, con lo del fin del mundo. Pero, ¿sabéis una cosa? Incluso esto no es seguro, porque Jesús dijo que Él volverá de forma imprevista, que no habría aviso previo. Veamos 3 citas de Mateo 24 que nos hablan de ello. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y pasamos al versículo 44. Por tanto también, vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Satanás está rodeando el precioso regreso de nuestro Señor de mitos y de mentiras. Y todo esto es con el fin de distraernos de nuestro objetivo como iglesia y como cristianos. Así, vez tras vez, se levantan voces que pretenden ser proféticas, pero que no lo son, para avisarnos de fechas, de personas, de eventos, que indicarían el final de los tiempos, que indicarían que ese final ya ha llegado. Y ¿sabéis una cosa? Vez tras vez se han demostrado que son falsos profetas y son falsas revelaciones. Y todo esto tiene el único objetivo de que estemos más pendientes de detectar unas hipotéticas señales que nos avisen de ese esperado final del mundo que de vivir nuestra fe con integridad y con sencillez. Porque, decirme, que nos avisen ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que nos avisen
de que Cristo va a venir, para que veamos que en ese momento la cosa ya va en serio y que por lo tanto tenemos que ponernos firmes por si acaso nos quedamos fuera. Bien. Pero ¿y si Cristo no viene antes? ¿Y si Cristo te llama a ti primero a juicio? ¿Quién te va a avisar en ese caso? ¿O avisarnos para dejarlo todo y empezar a hacer lo que no hemos hecho hasta ese momento? Bien. Pero entonces, ¿cómo recuperar las vidas que se han perdido por nuestra inacción? ¿O para comenzar a vivir la vida que siempre deberíamos haber vivido? Ya, pero ¿y si no tienes tiempo? ¿Y si te llaman ahora? ¿O para hacer como los falsos fariseos cuando acudieron a Juan el Bautista para cumplir con el rito de ser bautizados, porque todo el mundo se bautizaba, pero sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento verdadero, y arriesgarnos a que Dios nos diga lo mismo que a ellos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El verdadero cristiano no se pasa el día viviendo como le apetece, pero eso sí, con un ojo puesto en el cielo o en las noticias, para ver si ya llegan los últimos días, y entonces correr a supuestos arrepentimientos, correr a las iglesias, basados en el miedo para intentar escapar del día de la ira. Porque, ¿sabéis una cosa? Ningún rito, absolutamente ningún rito, podrá salvarnos, sino solo la fe sincera en Cristo. El verdadero cristiano vive cada día como si fuera el último. Vive cada día escudriñando las Escrituras, estudiando de buenos maestros, y no del primer cantamañanas que aparece por Facebook o YouTube. Vive cada día buscando la voluntad de Dios para su vida, a fin de ponerla por obra, y lo vive por amor a su Señor, aprovechando el tiempo para hacer lo que Dios le ha encomendado, porque no se trata de hacer toda tu carrera en un solo día, ni de llevar tú solo el mensaje de Dios a todo el mundo, sino de vivir cada día en Dios y para Dios, con tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus hermanos. Se trata de reflejar la santidad de Dios y su amor en cada acto, en cada palabra, de sentarte en silencio al lado del que sufre y tomarle de la mano, de ayudar a tu vecino a pintar su sala, o de devolver lo que no es tuyo al que lo ha perdido. Se trata de vivir cada día en sencillez. Porque, como nos recuerda Jesús, basta cada día su propio afán. Por otro lado, sí, es cierto que cada vez estamos más cerca del final. El bendito retorno de nuestro Señor cada vez está más cerca. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, pero no para intentar adivinar los eventos que nos indiquen una inminente conclusión de los tiempos, sino para saber cómo hemos de vivir en estos tiempos, para que no estemos en tinieblas, como les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En la Biblia encontramos advertencias que nos muestran cómo vivir nuestras vidas para llegar a la victoria final. Así, la Biblia nos advierte que en los postreros tiempos vendrán hombres engañadores que traerán falsas doctrinas, con el doble fin de aprovecharse de los creyentes y de apartarnos de la verdad. Y nos advierte también que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará, porque preferirán alejarse y vivir su fe a su manera, sin darse cuenta de que esa fe en soledad se va a ir apagando poco a poco hasta extinguirse. Y nos advierte, 2 de Timoteo 2, 3 y 4, que vendrán tiempo cuando no sufrirán la doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y nunca como ahora, cualquiera puede difundir supuestas nuevas revelaciones y teologías, que en realidad lo único que hacen es decirle a la gente lo que quiere oír. Y lo único que pretenden es
que olviden que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y que las mayores herejías, los mayores errores, vienen siempre por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Por ello, a lo largo de las próximas semanas, si Dios lo permite, vamos a ir viendo los mensajes que Dios envía a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Mensajes en las que las anima, las advierte y amonesta, con el objetivo de que puedan afirmar lo que está bien y eliminar lo imperfecto, a fin de que puedan ser fieles hasta el final. Y vamos a aprender de ellos, a poner nuestros ojos en lo realmente importante. Mientras tanto, hermanos y hermanas, escudriñad las Escrituras. Vivid el Evangelio con sencillez de corazón. Orad los unos por los otros y llamaos los unos a los otros. Haced el bien. Que vuestros actos de amor diarios hablen más fuerte que vuestras palabras. Y, por sobre todo, confiad y descansad en Dios. Y alejaos de todo falso maestro profeta que venga a vosotros con un evangelio distinto al que está escrito. Este es el mensaje que os quería compartir en esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Seguiremos los próximos domingos, Dios mediante, y mientras tanto, recordad que el miércoles tenemos la reunión de oración, no os olvidéis de ella. Cuidaos mucho y que Dios os bendiga.